¿Cómo se ha realizado o cómo se puede evaluar el comportamiento digital en redes sociales de los candidatos a la presidencia de la República? Hay declaraciones que han resultado en los últimos días polémicas por parte de los candidatos y de sus compañeros de fórmula. ¿Cómo eso ha generado un impacto positivo o negativo en redes sociales? Buenos días, bienvenida. Qué gusto, muy buenos días con todos. Bueno, creo que para la gran mayoría es evidente el efecto que ha tenido esta campaña en general, ¿no? Es una Ujú. campaña con muchas debilidades a nivel digital. Concretamente, las estrategias han ido cambiándose y modificando sobre la marcha. La línea realmente importante en esta campaña era poder posicionar a candidatos que logren de alguna forma responder a las necesidades más inmediatas de la gente y claro, la preocupación tanto en el mundo fuera de lo digital como en las redes sociales, la primera y más latente era la seguridad. Ese fue un discurso que muy poco lo pudimos ver en la primera vuelta, es decir, una propuesta concreta. Ninguno de los candidatos, excepto Jan Topic, por ahí lo abordó en redes sociales, obviamente al cierre de la campaña posterior al debate. Vimos esta exposición súper comunicativa de cómo sería la policía 2024, cuál era esta reforma instrumental en los sistemas de seguridad, pero por fuera de eso quedaron muchas preguntas sin resolver. Desde este primer momento, que es la primera vuelta, tenemos un escenario de mucha incertidumbre, ¿no? Un candidato sorpresivamente en segunda vuelta, no había esta proyección, excepto en lo digital de Daniel Noboa, que pudiera llegar a segunda vuelta, y tras este resultado viene justamente en los equipos de campaña sentarse a reflexionar cuál iban a ser las primeras actividades que iban a poder posicionar en redes sociales. El problema es que, si bien es cierto en las estrategias digitales, la primera figura es del presidente, ha quedado más que en evidencia que su fórmula de vicepresidente tendrá que tener una formación política, un entrenamiento bastante fuerte para poder conciliar el resultado que pueda arrastrar la primera candidatura y la segunda. Y no hemos visto eso, excepto concretamente con los binomios de la primera vuelta que tuvieron muy poca agencia, ¿no? Muy poca conversación, el binomio de Yacu Pérez, el binomio incluso de Bolívar Armijos, que para muchos quedó como en la sombra. Entonces no hubo como este ejercicio de formar una fórmula potente, que en cambio sí teníamos en elecciones como en las del 2006, en la del 2008, en la del 2013, que por ejemplo la Revolución Ciudadana era uno de los partidos más tácticas a la hora de medir el impacto, que era la importancia de fórmulas coherentes, concisas, prácticas, alineadas al programa de gobierno. Ahora vemos de alguna forma que eso sí se sigue reflejando con Andrés Arauz y Luisa González, pero con mucha debilidad en Daniel Noboa y Verónica Abad. ¿Cómo está, Alondra? Qué gusto. La conversación en torno a los dos binomios y a las candidaturas en esta segunda vuelta, ¿en torno a qué giran? ¿Giran más en torno a temas positivos o quizás a los hierros que han cometido? Porque de lado y lado han ido, digamos, mostrando una serie de imprecisiones, de declaraciones que a ratos podrían resultar incluso hasta desafortunadas. ¿En torno a qué gira la conversación? Cabe destacar que las redes sociales son justamente el espacio de las emociones, ¿no? Las redes Ujú. por efecto mismo son un medio de distracción y se han convertido en un medio de información. Ujú. Creer que los electores a nivel digital pecan de ser crédulos o que generalmente van a creer en el primer meme que saldrá es un grave error para los equipos de campaña y ese ha sido el resultado de no controlar las declaraciones de ambos vicepresidentes, ¿no? Entonces, en este sentido, si bien es cierto, desde la primera vuelta, desde el 21 de agosto hasta hoy 12 de septiembre, quien más errores ha cometido ha sido justamente Verónica Abad, porque la audiencia es una audiencia primero evidentemente informada. Ujú. Estamos en una sociedad de información y la democracia también versa sobre ese impacto en el que el elector ya no es un elector manipulable ni clientelar. Mucho se ve en redes sociales que están las cajitas de Daniel Noboa con este interés mercantil de garantizar votos. Sin embargo, es un elector que recibirá la cajita, pero decidirá por otros factores probablemente su voto. Y eso ya lo vimos en la elección del 2021.
ya lo vimos. Y sin embargo, hoy por hoy lo que estamos viendo es que los candidatos no miden sus intervenciones en entrevistas, en espacios de opinión, y están hablando a electores que ya hoy por hoy no existen, ¿no? Porque, por ejemplo, las declaraciones de Verónica Abad en las últimas semanas, la más fuerte de este fin de semana, que se viralizó incluso con más impacto que el mismo hecho de la dolarización, fue decir que las mujeres hoy, gracias al marxismo, sorteamos una suerte de despreocupación, ¿no? Que por las mujeres marxistas no se cuidan de sí mismas y que eso es un atentado. O sea, es medir realmente cuál es la narrativa de la coyuntura contemporánea. O sea, cuando las mujeres hoy por hoy somos el primer elemento de agencia económica, social, cultural, y ahí estamos viendo un primer error, ¿no? El segundo momento crítico. Y además, también... perdón que le corte ahí, Alondra, habría que juntar lo que comentábamos hace un momento con Licenio. O sea, estas declaraciones aparecen el fin de semana que justo estábamos por recordar un año del asesinato de María Belén Bernal, y aparece este macabro femicidio de Leti Cando, ¿no? La enfermera lojana violada, asesinada acá en Quito, y llevamos ya a 12 de septiembre del 23, 223 femicidios en lo que va del año. Entonces, cae además en un pésimo momento esa declaración, ¿no? Además, noten un factor importante, el peso de la digitalidad en las campañas tiene ya una representación desde el año 2018. O sea, las redes generan un peso crucial en la definición del voto de los electores. Tener una buena estrategia, alinearse a una narrativa práctica, estadística, con todo lo que implica precisamente este nivel de comunicación, porque además es directo, ¿no? Por ejemplo, en este momento, mientras yo estoy interviniendo, hay millones de personas que mientras me escuchan, no solo me están escuchando, me están criticando y cuestionando probablemente, estarán de acuerdo o no estarán de acuerdo en lo que yo estoy precisando, y hay que tener claro esa posición de exposición a la que somos parte, y más aún cuando somos figuras políticas. Un dato importante que quisiera mencionar es que de hecho el año anterior, precisamente en la discusión del feminicidio, el femicidio, América Latina vivió escenarios totalmente dolorosos. El caso de Valle en México, el caso María Belén Bernal, solo aquí en Ecuador, del 11 al 17 de septiembre, que fue el momento más crítico del caso Bernal, se generaron alrededor de 190,000 publicaciones. Del caso Bernal hace un año hablaron 32,000 usuarios y además se generaron 150,000 compartidos. Entonces, se pueden dar cuenta lo que implica las declaraciones de Verónica Abad, además de decir que el femicidio es algo que nos estamos inventando, ¿no? Que ni siquiera habría que pensar en una política pública preventiva porque a nadie prácticamente le interesa. Y aquí en cifras les estoy mostrando en una semana, en menos de una semana, lo que generó hace un año el caso Bernal. Y esto es importante porque a partir de este caso se marca un punto crucial también en la denuncia ciudadana. Ya lo habíamos visto en junio del 2022. Las redes además son motores de agencia de inconformidad. Lo que pasó en junio del 2022 tras la movilización indígena era impresionante ver la cantidad de me gustas en apoyo al movimiento indígena tras su postura en contra del gobierno. Entonces, hay casos y momentos en que las redes, por eso son importantes manejarlas con mucho tino, es tener una estrategia que al final del día te permita no quedar en vergüenza ni tampoco en cuestionamientos, sino que te permita realmente este espacio de información, de practicidad y de coherencia política, porque eso es otro tema. El tema de descalificar la ideología o descalificar la participación ciudadana es un grosso error de los actuales candidatos, exceptuando la Revolución Ciudadana, que se ha mantenido práctica en su línea ideológica, en su línea militante, y que de alguna forma le permitió subsistir en la primera vuelta después de casi 3 fenómenos súper crudos de sortear: muerte de Agustín Intriago, asesinato de Fernando Villavicencio y el tema de los ataques de misoginia desde el primer día de campaña, porque lo primero que se dijo en redes el 11 de junio sobre Luisa González era que se apelaba a una crítica moral, ¿no? De que su único atributo era tener algún tipo de relación personal con el expresidente Rafael Correa, y a partir de eso descalificar su proyección política. Entonces hemos visto cosas inadmisibles en esta campaña y que yo pienso que el resultado de este 15 de octubre va a traer muchas sorpresas. Puede pasar lo que pasó en Guatemala en la primera vuelta. En la primera vuelta en Guatemala, el 25 de junio, ganó el nulo.
hubo una presencia significativa de rechazo a más de 20 candidatos y finalmente en la segunda vuelta los candidatos que llegaron, en este caso Sandra Torres y Bernardo Arévalo, tuvieron que ser muy coherentes en su manejo comunicativo, en su discurso territorial y también en su propuesta clara y precisa a las primeras demandas de la ciudadanía. Ahora, Alondra, usted dice que las redes se han convertido en una gran fuente de información y que la audiencia o los seguidores de las redes son personas que ven varias, no se casan con el primer meme que pueden observar. En ese sentido yo le pregunto, ¿cómo se entiende entonces si las redes son esa fuente de información? Porque encuentran allí una fuente donde encontrarla, donde dar a conocer noticias que en la prensa nacional no se escuchan, o no se publican, o no se dicen, o no se pueden leer. Por ejemplo, hemos visto en las últimas semanas cómo por declaraciones de la candidata González se amplificaron en el tema, sobre el tema de Venezuela, por ejemplo, se amplificaron en todos los medios nacionales. Pero tenemos las declaraciones de la señora Abad hablando del marxismo y las mujeres feas, o hablando de las madres que no deben ganar lo mismo que los hombres, o hablando de que no está bien la dolarización, entre otras cosas, entre otro tipo de declaraciones que no han sido magnificadas en los grandes medios. Lo mismo pasa con el candidato Noboa, que ha dicho que las personas se hacen meter presas para garantizarse su comida, para garantizarse su atención médica, que va entre otras cosas. Y lo mismo ha pasado con el candidato a la vicepresidencia, Arauz, a quien también tuvieron que tomar una declaración muy anterior sobre la dolarización y actualizarla y sacarla de contexto. ¿Cómo se entiende este comportamiento? Aquí en las redes pasa algo importantísimo, ¿no? Y como en esta lógica digital existe la dinámica de la comunidad. Cada influenciador tiene su comunidad que se dinamiza a partir de patrones de credibilidad. Por ejemplo, en el Ecuador, el primer y más importante influencer es Rafael Correa. Cuando él habla sobre un tema, se hace una exposición importante sobre eso. Vuelvo a citar lo que pasó, nada más como ejemplo, en el 2022 respecto al caso Bernal. Hacen los primeros anuncios de la desaparición de la abogada pocos medios. Un medio, de hecho, en Cuenca ponía "se busca abogada desaparecida en Quito". Otro medio aquí en la ciudad de Quito, de hecho un medio comunitario del sur de Quito. Eso fue el 11 de septiembre. El 13 de septiembre, el presidente Rafael Correa, desde su cuenta de Twitter, repostea el post de la desaparición de María Belén Bernal y eso se vuelve mediático. Y eso empieza a generar una conversación de impacto y empieza primero a generar una atención importante desde el Estado de saber qué pasó, porque cuando el presidente Rafael Correa publica algo, postea algo, genera un impacto de, primero, masividad a la hora de compartidos y segundo, de dinamizar conversación, muchos comentarios. Algo similar pasó con la muerte de Agustín Intriago. Agustín Intriago es baleado más o menos entre 2:40, 1 de la tarde. A las 2:26 de la tarde, el presidente Rafael Correa tuitea: "Me acaban de informar el lamentable suceso del asesinato de Agustín Intriago". El primero en informar sobre el asesinato de Agustín Intriago de forma masiva y mediática en redes sociales fue Rafael Correa. ¿Qué pasa con este antecedente? Cuando tiene a su candidata, que es precisamente Luisa González, y ella comete un error en su explicación, porque como ella ya lo dijo en otras entrevistas, mi intención era poner en evidencia otros factores asociados a lo que finalmente escuchamos todos en la entrevista, es que primero tiene una exposición mediática mucho más importante que Verónica Abad. Digamos que lo de Verónica Abad son declaraciones circunstanciales que sí llegan a tener un impacto en la audiencia, pero que además recordemos quién es Daniel Noboa, de qué proceso político viene. Y digamos que su aparición máxima es en esta campaña, porque aún en su elección como asambleísta fue una exposición local en su provincia, en su territorio. Sin embargo, Luisa González tiene primero el peso de representar a uno de los partidos más importantes y segundo, mover una de las comunicaciones más fuertes en redes, que es precisamente la de la Revolución Ciudadana. Tras ese impasse, Luisa González es quien más ataques ha tenido en lo digital. Las comunidades de ataque, según los datos de las plataformas que nosotros manejamos, Social Alert, nos han evidenciado que durante el inicio de la campaña, la primera y la segunda vuelta, hay estructuras bots que generan impacto constante. En promedio, estas estructuras son de 500 a 1000 cuentas.
Entonces, cuando algo dice Luisa González, sin duda va a tener una repercusión cuantitativa en la exposición digital. Cuando algo dice Verónica Abad, como es Verónica Abad, es una figura nueva, mediática por haber llegado a la segunda vuelta, pero no determinante en la conversación digital, tiene una exposición, pero no logra tener ese gran impacto adverso a lo otro, ¿no? Y eso es más incluso por las estructuras de ataque que tiene cada una y por el lugar en el que están en lo digital. La Revolución Ciudadana se ha consolidado en el trabajo digital desde el 2010. Y ustedes recordarán que cuando alguien tuiteaba, tenía esa esperanza de que se responda de forma eficiente a su reclamo, porque el presidente Rafael Correa decía, este rato secretario tal atiende. Favor atender. Entonces, una visibilidad importante en ese lado, y obviamente son el símbolo de ataques también en ese lado. Citaba la cuenta de todos los ministros estaban obligados a tener cuenta de Twitter en esa época, y ponía ahí como Licenia Espinel, ministra de Educación, favor atender. Así era, ¿no? Sí. A ver, ahí yo tengo una duda, es interesantísimo lo que nos acaba de explicar Alondra, interesantísimo, pero yo tengo una duda ahí, y es con respecto, más allá del personaje y el impacto que en realidad sí, cuando Correa publica algo, tiene una trascendencia que no logra ningún otro medio de comunicación, menos todavía un actor político en el país. Pero eso es Twitter, Alondra, y digamos, yo lo que he visto siempre es que el número de cuentas de Twitter es mucho menor a, por ejemplo, el número de cuentas de TikTok que hay ya en el país, que ya le superó de largo, o de Facebook, que son como las dos redes sociales masivas en el Ecuador. Entonces, ¿cómo logra ese nivel de impacto Correa desde Twitter, que no es precisamente la red social, sobre todo en la que están los jóvenes? O sea, creo que ahí hay un tema muy marcado, que la gente mayor utiliza Twitter y Facebook, los jóvenes están optando más por Instagram y TikTok, pero finalmente lo que pasa es que cualquier cosa que tú publiques en X red migra a cualquiera de las otras. Entonces, ¿cómo es que logra ese impacto Correa solo desde su cuenta de Twitter? Recordando que Facebook, durante el gobierno de Lenín Moreno, bloqueó y eliminó la cuenta de Correa, que era también una cuenta súper potente. La respuesta es realmente sencilla si le queremos ver de una forma práctica, ¿no? Tú dijiste, de hecho, la respuesta, y es que la yo mismo me respondo. De red social a red social, o sea, eso es indiscutible, ¿no? Por ejemplo, el video de Andrés, de sus declaraciones de me voy a sentar en la mesa con los 10 más buscados y con mano firme, pero con los brazos abiertos, el impacto de ese video tuvo su impulso de viralización, no en Twitter, pese a que hubieron más de 3.000 publicaciones del mismo en Twitter. Su impacto con apenas 80 posteos fue en TikTok. Es decir, la exposición de ese video tuvo su punto de viralización allá. Pese a que nace en Twitter, termina posicionándose con fuerza en TikTok. Alcanzó más de 1 millón de visualizaciones desde un número de usuarios. Tenía más de 300.000 interacciones. Entonces, sucede que si bien es cierto, los jóvenes no están precisamente activos en Twitter, tienen sus nichos de comunicación. Y además, aquí también viene la importancia de quitarnos un sesgo. Estos últimos días yo tuve el gusto de ver en esta red social de X, porque ya no es Twitter, sino que ahora tuvo toda una transformación también, un montón de analistas jóvenes, nuevos politólogos, nuevos sociólogos, nuevos expertos jóvenes, que no tienen más de 30 años y que generan una discusión coherente, estadista, práctica de la coyuntura del país. Entonces, sí es verdad que, por ejemplo, para los centennials, Twitter es algo que no les llama mucho la atención, pero es el punto más importante de los millennials. ¿Y eso qué quiere decir? Que además en peso electoral hay una agencia importante en esta red social y que luego también viene el tema de la creatividad. Quienes vieron una cosa novedosa en Twitter la pasan con otro formato a TikTok y generan un impacto impresionante. Entonces, cuando, por ejemplo, las declaraciones precisamente de Verónica Abad terminaron siendo una suerte de los Simpson en exposición en TikTok, pero todo el mundo sabía lo que ella dijo, en distintos formatos, pero con un mismo impacto. Algo similar pasó también con las declaraciones de Luisa González. Entonces, el Twitter sí va a tener un peso significativo porque al final del día es el círculo rojo de la discusión, ¿no? Claro. Entonces,
Lo que ahí se genera como impacto termina replicándose con distintos matices multimedia, muchas de las veces puede ser un meme, puede ser un video, un reel, una historia, y termina teniendo su empuje y todos terminamos viendo. Es más, el resultado de las declaraciones de Luisa González, según Social Alert, fue que la declaración de la candidata fue entre 8 y 9 de la mañana. Su pico más grande en audiencia, o sea, a la hora que la gente más vio ese posteo, fue a la 1:30 de la tarde. Imagínate cuántas horas pasaron. ¿En todas las redes o en cuál específicamente, Alondra? Las redes. En todas. En todas las redes, exacto. Y nace en Twitter. O sea, lo primero que se comparte el fragmento de la candidata es en Twitter a las 9:15. Y estaba con un bajo volumen y termina a la 1:30 de la tarde con una exposición de aproximadamente 2.4 millones de usuarios que a esa hora ya vieron el video. Entonces, es importante precisamente además poner en discusión la inmediatez. Siempre se discute, ¿no? ¿Cuál es la fórmula? ¿Cómo sabemos en qué momento se nos desató la crisis? Porque en redes sociales se desata mucho más rápido que una crisis tradicional en territorio, ¿no? Es más, el día de ayer se viralizaba, y ojo con dónde se viraliza. ¿A quién le genera más molestia? ¿A qué tipo de lectores digitales les conduele o les molesta más los temas? Ese tipo de tácticas hoy sí se ven en Ecuador, pero no precisamente en los candidatos presidenciales, sino en los equipos que generan esta disrupción comunicativa, que no siempre son direccionados políticamente, y uno de esos medios, por ejemplo, Ecuador Play, que tiene una credibilidad similar al de La Posta, pero tiene un modelo de exposición muy diferente, su estilo comunicacional. Ecuador Play tiene credibilidad, me pregunto, o sea, porque han compartido un montón de noticias falsas, unos posteos muy extraños, difamando mucha gente. Me parece increíble que tengan credibilidad. Pero a ver, yo, sobre el tema de los candidatos y a propósito de lo que pasó en la primera vuelta y de lo que yo lo viví más de cerca en la seccional de febrero, y esto creo que les va a ser muy útil, porque además la conversa está muy interesante y todo los aportes que nos ha dado Alondra son espectaculares. Esto les va a servir mucho a los candidatos y futuros candidatos, a cualquier dignidad, porque a ratos confunden como un TikTok. Voy a poner el ejemplo, ¿ya? Que digamos fue como, digamos, ha sido como lo más disruptivo de los últimos, si se quiere, 6 años, ¿no? Un video que puede resultar muy viral, que tiene, no sé, 3, 4, 5 millones de visualizaciones, 2 millones de likes, etcétera, 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 no es igual a intención de voto, o que te haya resultado un TikTok o un Reel muy simpático y que ese TikTok y ese Reel tengan un millón de visualizaciones, no significa que esa gente a la que le pareciste gracioso te vaya a votar. ¿Cómo tienen que asumir eso los candidatos, Alondra? ¿Sabes por qué? Porque creen que mientras a más gente llegas, más likes sacas y más visualizaciones tienes, que además con el TikTok uno está viendo, pasando, y cada vez que pasas, aunque no hayas visto completo el video, pero ya es una visualización. Entonces finalmente terminas autoengañándote. Y el candidato dice, pero es que este video y no sé qué, y resultó muy gracioso y tiene 5 millones de vistas y no sé qué. ¿Cómo tienen que entender los actores políticos ese fenómeno que nos plantea tanto el Reel como el posteo en TikTok? Mira, nosotros hemos tenido la gran ventaja desde el año 2019 Golden de realizar estudios de impacto digital. Lo hemos hecho con mucho éxito en América Latina, de hecho proyectando cuánto la atención digital puede finalmente resultar en electores ganados. En el año 2021, en la elección de segunda y primera vuelta entre Guillermo Lasso y Andrés Arauz, nosotros fuimos los primeros en medir la diferencia del 5% por atención digital, que finalmente se vio reflejada en los resultados finales. ¿Qué es lo que pasa? Hay una gran distinción en redes y es medir la conversación, qué tanto te comentan y qué tanto te comparten. Porque si alguien se toma la molestia de comentarte, le interesa lo que estás diciendo. Pero si alguien se toma la molestia de compartirte, le es pertinente o se siente identificado o generará algún tipo de crítica al momento de compartir tu contenido. Es decir, es la métrica más eficiente para medir que tu campaña y tu estrategia está encaminada. Y lo segundo es la popularidad, que es lo que tú acabas de mencionar. Cuando por popularidad se sesga una campaña digital que es, no, pero estamos súper bien, tenemos 13 millones de reproducciones y además tenemos 5 millones de reacciones. Lo que estamos viendo en esta métrica de popularidad, que es las reacciones y las reproducciones,
es meramente el alcance que puedes tener, tu exposición, que en términos políticos sería el nivel de conocimiento del candidato en la red social. Eso miden las reproducciones y los likes. Mientras, para poder evaluar de forma clara cómo estás en redes, se hace nosotros precisamente diseñamos un método en el que nosotros conjugamos estas 4 métricas que están en todas las redes: reproducciones, reacciones, compartidos y comentarios. Y según eso, nosotros decimos, ok, tu campaña va muy bien. De hecho, en esta precisamente primera vuelta, el escenario fue muy complejo, porque el caso Villavicencio desató un nivel de popularidad sin precedentes. En una valoración de los últimos 8 días que se realizó en redes sociales sobre el caso Villavicencio, y partimos de eso en 2 momentos. El primer momento fue del 9 al 11 de agosto concretamente, ya del suceso hacia el debate y previo al debate. Del 9 de agosto al 12 de agosto, los datos que se generaron de Fernando Villavicencio fueron 270,000 usuarios hablando de él y 1.200.000 publicaciones. Eso generó el magnicidio de Fernando Villavicencio en redes sociales. Por ende, cuando se evalúa el peso de las métricas, Villavicencio era uno de los cuadros digitales más trascendentales. No ha habido candidato en la historia política digital, hablando en redes sociales, que haya generado tanta conversación, que además superó por mucho nuestro margen de alcance digital como Ecuador. Fue un tema que marcó la región. Y este peso, por ejemplo, hubiera dado luces de que Cristian Zurita tenía prácticamente ganada, por el simple hecho de heredar cierto tipo de atención comunicativa, además de capital político. Sin embargo, eso no sucedió, porque al final hubieron errores en la campaña de Zurita, que fue dejar morir su comunicación. Desde el 9 de agosto al 20 dejaron de publicar, dejaron de hablar, dejaron de conectar con la gente, y había mucha militancia que se quedó ahí dispersa. ¿Y qué fue lo que pasó? Que Topic y Daniel Noboa, desde el debate, hicieron un ejercicio recursivo de plantear esa conversación digital. Pero ahí viene el ejemplo de precisamente por qué las reproducciones y las reacciones no son una métrica confiable. Porque ustedes veían la cuenta de TikTok de Jan Topic y tenía 500,000 de reacciones o interacciones y tenía una exposición de más de 21 millones de reproducciones solo en esa semana.